Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos. Bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a los workshops del segundo hackathon Odisea for Good. Hoy nos acompaña con nosotros Miguel Ángel Liébanas. Miguel Ángel, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Claro, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien. Este workshop va dedicado a la ciberseguridad, uno de los temas más importantes y que debéis tener en cuenta en vuestras soluciones de IA, porque es algo transversal que afecta a cualquier tipo de solución tecnológica y más en el entorno actual. Miguel Ángel, para nuestra audiencia que ya te conoce, pero ¿cuál es tu vinculación con la inteligencia artificial? Bueno, en ese sentido, la verdad es que llevo bastante años ya desarrollando sistemas inteligentes. Todo empezó pues un poco como un proyecto entre amigos del máster, en el que pues básicamente teníamos esa chispa, esa ganas de querer innovar, básicamente. Y bueno, terminó siendo una startup, una empresa, y a día de hoy pues desarrollamos sistemas inteligentes para empresas pues, como CNN, Coca-Cola o otras empresas incluso fuera de España. Así que bueno, es un placer estar con vosotros y aportar mi granito de arena en lo que más me gusta, que es la ciberseguridad aplicada a los sistemas inteligentes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y enhorabuena por esa trayectoria profesional. Venimos de un entorno, el de la inteligencia artificial, de un software que podemos denominar el software tradicional, y ahora han aparecido todo lo que es vinculado a la inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial ya viene de años atrás, pero lo que es el boom de la inteligencia artificial generativa, pues ha sido hace poco. ¿Cuáles son los riesgos específicos de la inteligencia artificial que no existían cuando hablábamos de software tradicional? Esa es realmente una pregunta muy buena porque tendemos a pensar que si nuestro sistema está securizado de manera tradicional, es decir, pues, no sé, tenemos nuestro firewall, hemos hecho una revisión del OWASP web, de que no hay vulnerabilidades en nuestra plataforma, desde el punto de vista del front, del backend y demás, pues pensamos que si tenemos una plataforma que incorpora IA, pues realmente ya estamos cubiertos, no existen lo que llamamos una ciberseguridad aplicada específicamente a los sistemas inteligentes. Pero la realidad es todo lo contrario. No es que añada más, sino que añade vulnerabilidades y riesgos diferentes, ¿de acuerdo? Hay algunos riesgos que se comparten, como ahora pues voy a comentar brevemente, pero hay otros que sí que son totalmente nuevos. Entonces, empezando un poco por los que se comparten, para hacer la transición, os diría que, en primer lugar,
y el riesgo más básico que vuestras soluciones pueden tener desde la perspectiva de la seguridad es no establecer límites. Esto, desde que empezamos, no lo hemos encontrado, pero bueno, como yo ya tenía un poco de nociones de ciberseguridad, pues sabía que podía darse y hemos parcheado, ¿no? Hemos controlado muchas de estas vulnerabilidades que podían darse a tiempo. Y básicamente surge cuando imaginaros que tenemos un chatbot, pero tomamos la asunción de que todos los usuarios van a utilizar la interfaz y van a interactuar de manera como lo haría un usuario corriente. Pero en realidad, a través de requests directamente generadas de manera automatizada, se puede hacer de 100.000 maneras, con proxies, con una lluvia de requests, un ataque de denegación de servicio, pero orientado a lo que es el consumo de recursos, pues realmente no pueden hacer mucho daño, porque como startup probablemente estéis poniendo dinero como cofundadores o realmente tengáis un crédito muy ajustado que os han dado pues, un determinado proveedor de cloud, y en ese caso que os consuman los recursos puede ser catastrófico, puede básicamente cerrar lo que es la startup. Entonces, además de, por supuesto, establecer el clásico límite de consumo, lo que hay que tener en cuenta es que existan ciertas medidas de throttling, que se llama en inglés, de gestión del número de peticiones que se pueden llevar a cabo en la plataforma, etcétera, ¿vale? Esa sería como la más directa. Luego está el tema también a caballo entre lo que es las tradicionales y las nuevas, sería el ataque lateral, el ataque a la infraestructura, ¿de acuerdo? Sí que hay muchísimo ataque a la infraestructura porque se suelen utilizar microservicios para desplegar los sistemas de IA o algún tipo de endpoint, algún tipo de, pues eso, que permita atacar a la infraestructura o atacar a lo que serían las librerías, atacar a los medios que utilizamos para dar el servicio, pues no sé, si subimos un PDF para hacer algún tipo de procesamiento, el vector de ataque que miraría primero sería si se puede introducir algún tipo de exploit o algún tipo de vulnerabilidad a través de esa subida del PDF, es decir, todo lo que tiene que ver con el ecosistema del sistema inteligente, ¿vale? Y luego ya, pues, por poner otros dos más, que son los más destacados a día de hoy, os diría, desde el punto de vista de las vulnerabilidades nuevas, en primer lugar, la inversión del modelo o los datos sensibles del modelo. Es decir, en este apartado puede ir desde la perspectiva menos técnica, que sería la extracción del system prompt, que, bueno, es un problema, pues depende de cuánta sea la magnitud para tu startup de que te quiten el system prompt. Si has dado con un prompt que te resuelve un problema súper complicado y que realmente te ha costado mucho generar incluso rondas de iteración, etcétera, pues sea un activo que tienes que proteger. Y hay 100.000 formas en las que puedes interactuar con el modelo para que te devuelva ese system prompt. Entonces tienes que utilizar medidas extra para protegerlo y para contener pues, este tipo de vectores de ataque. Y luego está la otra perspectiva dentro de este ataque, que es la de inversión del modelo. Este tipo de vulnerabilidad lo suelen tener más los proveedores. Es decir, imagínate que OpenAI, pues de pronto le extraen los pesos del modelo, el archivo donde está el modelo. Ahí tendrían un problema muy gordo. Pero si nosotros estamos desarrollando un modelo fine-tune, un fine-tune de un modelo, si tenemos un modelo de machine learning tradicional, se puede hacer un ataque mediante el cual se llama un ataque de inversión del modelo, porque lo que estamos haciendo es reconstruir el dataset a partir de las salidas del modelo, y eso nos puede, o sea, nos estaríamos quedando sin nuestra, no quedando sin ella, sino que la estaríamos teniendo de manera ilícita, con lo cual pues es bastante chungo. Y por último estaría el tema de los ataques al prompt, que es uno de los ataques que es más específico para la IA generativa, y básicamente surge, se llaman también ataques adversarios, y básicamente surge cuando nuestro modelo lo tenemos pues con una conexión directa o indirecta con el atacante, y le permite pues manipular las órdenes del modelo para que lleve a cabo pues la acción que considera el atacante oportuna. ¿Qué impacto tiene este riesgo? Pues depende de cómo de crítico sea el proceso en el cual este LLM, este sistema de IA generativa, esté dentro de nuestra startup. Si es el core
y imagínate que desarrolla acciones en una SEL o vete tú a saber qué, pues realmente el impacto es bastante importante. Con lo cual, os diría que este resumen de 4, 2 tradicionales, el consumo, no establecer unos límites de consumo y el ataque lateral, y desde el punto de vista específico, la inversión del modelo y lo que serían los ataques adversarios, os diría que si os tenéis que quedar con unas vulnerabilidades ahora mismo que tendréis que controlar desde primera hora, serían esas. No, yo creo que has dado con las claves y les has dado unos tips muy interesantes a los equipos para que puedan trabajarlo. Como sabéis, entra dentro del proceso de evaluación, ¿no? Que la herramienta sea segura y sobre todo en este hackathon que tiene un especial foco en los colectivos vulnerables y por tanto trabajamos con datos muy sensibles, datos vinculados a la salud, datos vinculados a servicios sociales, etcétera, que eso hace que tengamos que elevar un poco también la capa de protección en cuanto a los datos. Yo, Miguel Ángel, te quería preguntar. ¿Qué estamos protegiendo hoy en día mejor, el código o los propios datos? Y en ese caso, ¿cómo podemos proteger todavía más los datos, en este caso que son de carácter sensible? Pues tú mismo lo has dicho, es decir, los datos, o sea, el código se le da una relevancia brutal en comparación a lo que son los datos. Date cuenta que cuando una empresa o una startup, la empresa de manera formal, pero la startup de manera informal hace su análisis de riesgo, todos lo hacemos cuando lanzamos algún tipo de servicio o producto, de manera implícita el mayor riesgo que puede tener de cara a nuestra supervivencia como empresa es que realmente pues, nos quiten la propiedad intelectual, nos quiten el servicio y o bien pues lo monten por su cuenta o nos quiten nuestra ventaja competitiva como empresa. Entonces, por eso se le da tanta relevancia. Lo que hay que abogar es para que se le dé la misma relevancia a lo que son los datos de los usuarios. Los principios que ya conocemos de sobra, pues el principio de adquisición mínima de datos, es decir, adquirir los datos que sean realmente necesarios por parte del usuario sin tener que seguir el principio de adquisición plena en el que tratamos de conseguir cuanto más datos del usuario mejor, porque hemos escuchado que cuanto más datos, pues mejor conoceremos a nuestro cliente. Por supuesto que sí, pero tenemos que saber qué datos, con qué responsabilidad, con qué fin recopilamos esos datos. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Y desde el punto de vista de las startups, hay muchos modelos de negocio que precisamente se basan en la gestión de esos datos de los usuarios. Pues, por ejemplo, no te cobro por un servicio, pero sí que te cobro por los datos que estás generando o por hacer interfaz entre unos usuarios que necesitan un servicio y otros que lo están buscando y que lo están ofreciendo, perdón. Entonces, en el caso de la startup es especialmente relevante el tener esa capa de análisis de cuáles son el impacto de los datos de los usuarios y os diría que, por supuesto, buscarais asesoramiento profesional, que nosotros en la startup que iniciamos, la realidad es que unas cuantas horas de un experto en esta temática, pues no sale caro y nos quita muchos quebraderos de cabeza, así que lo recomiendo 100% y como una ayuda menos confiable a día de hoy, eso está claro, pero sí mucho más económica porque hay que tener en cuenta que hay startups con menos recursos. Es cierto que Gemini, pues, ChatGPT y las demás pueden darnos un asesoramiento legal. Está claro que para las cosas que obviamente no están bien, nos lo va a decir bastante rápido. Claro. En ese sentido de experiencia, ¿qué errores ves más frecuentes en cuanto a seguridad en las startups emergentes de inteligencia artificial? Aquí voy a hablar un poco desde mi experiencia. O sea, muchas startups actuales generan wrappers, de que al final es pues, envolver en una plataforma, en un sistema, una funcionalidad concreta de IA generativa de un proveedor. Entonces, dos cosas. Una cosa que me preocupa es el tema del bytecoding, que para quien sabe programar, quien tiene experiencia, quien tiene nociones de backend, de frontend y demás, es como si te dieran, o sea, te metieran un boost en productividad enorme, pero a un nivel exagerado. Para esos casos sería revisar todo muy bien y no sobreconfiar en lo que la IA en este caso esté haciendo. Pero para los casos en los que no se tuviera esa experiencia técnica
media o avanzada, el bytecoding tiene un riesgo bastante alto, porque he visto gente que me ha preguntado que por qué no, y eso los perfiles más técnicos lo van a entender rápidamente, que por qué mi web no se veía si ya está online, la veo en mi navegador y está en localhost. Quien tenga un perfil técnico desde primera hora va a ver el fallo, obviamente, pero para una persona que no tiene conocimiento técnico y se ha lanzado a hacer el bytecoding, pues ese sí que es un peligro, porque encima están recabando datos de usuarios, si llegan a ponerlo en producción, están recabando datos de usuarios y no tienen los conocimientos de cómo protegerlos de manera mínima, al menos. Entonces, el bytecoding te diría que es una de las cosas que más me preocupan con esas dos vertientes. Perfecto, no, muy interesante. En ese sentido, la ciberseguridad sirve como una herramienta también de prevención para evitar ya lo que definiríamos como el ataque. ¿Qué papel juega la cultura del equipo o el conocimiento del equipo en su conjunto? Desde aquí hablamos de equipos en el hackathon, pero en una empresa hablaríamos desde el equipo directivo hasta el equipo técnico para prevenir esos incidentes de ciberseguridad. Aquí, normalmente en una startup, salvo que sean todo un perfil todoterreno, vamos a llamarlo así, sí que suele haber un perfil, suele ser un perfil a lo mejor más legal, un Ujú. perfil, el perfil técnico, si le gusta también la temática, pero suele haber un perfil que sea el que lance a los demás la señal de, oye, el desarrollo tenemos que acelerarlo todo mucho, eso está muy bien, en una startup tenemos que generar tracción, pero tiene que haber unos requisitos mínimos de ciberseguridad. Entonces, yo la figura, no esperaría que todos tuvieran esa visión, Ujú. sí esperaría que cuando, por ejemplo, el perfil técnico o el perfil de legal compliance o de administración de empresas que sepa que eso es que es un riesgo que hay que tratar, cuando den la voz de alarma, o no voz de alarma, sino que cuando den su opinión sobre este tema, que no se priorice con seguir desarrollando sin tener en cuenta este factor antes y si hace falta pues retrasar el desarrollo X días porque hay que meter una medida de seguridad o nos tienen que aprobar cierto, no sé, medida extra o hay que contratar una medida extra de seguridad que no se escatime ni en tiempo ni en recursos porque puede que al principio no haya ningún problema, pero cuando se produce el problema viene de golpe y puede terminar con la startup. Entonces es una de esas cosas que quieres controlar. Perfecto. Cuando hablas de ciberseguridad siempre hablamos de riesgo, hablamos de incidencia, hablamos de ataque, siempre va asociada a prevenir esos impactos negativos que pueden venir de ataques, pero ¿puede llegarse a convertir la ciberseguridad en una ventaja competitiva para una startup o para un proyecto? Buena pregunta, ¿eh? A ver, la realidad es que en función del caso de uso, muchísimo. Porque, o sea, puede haber, imaginemos que hay startups que realmente para el usuario final no le importe, es decir, que pues la realidad es que pues si es para generar, no sé, un copy para una nota de blog, bueno, incluso, es que yo siempre me voy a la parte de, Sí. bueno, y si tal, pero imaginemos un caso que no tiene tanta repercusión. Pues la realidad es que no tiene tanta importancia desde el punto de vista del negocio. Pero para startup, te hablo por ejemplo de nuestro caso, que estábamos tratando de hacer, bueno, y lo logramos, lo que pasa es que no tuvimos tracción en 2022, creo. Ujú. Hicimos una startup que lo que básicamente la idea era recopilar tu huella en Internet y tratar de automatizar lo que es la gestión de tu huella para eliminar pues, los datos que tú no quisieras Ujú. que aparecieran en Internet. Entonces, claro, si me preguntas en según qué casos de uso, es que si no tienes pues, una 27001 o no tienes ciertos requisitos de seguridad, mmm, o sea, directamente ni la empresa ni los usuarios van a confiar en ti. Sobre todo las empresas. Es decir, que como startup muchas lo que te van a pedir es una política de seguridad de la información. Ujú. Eh, la podéis generar, pero sobre todo es que la apliquemos. Porque si le pasáis el documento pero luego no se aplica nada, pues no sirve para mucho. Entonces sí, dependiendo del caso de uso. Perfecto, muy interesante. Ahora entramos en una pregunta que yo creo que es la que todos los hackers están deseando escuchar de tu parte, que es ¿qué nivel de seguridad
es suficiente, o de ciberseguridad en este caso, es suficiente para una startup de IA en fase temprana y cómo definimos ese umbral del suficiente. Claro, es que para poder definir ese umbral hay que hacer el análisis de riesgo. Es decir, tú tienes que, como lo puedes hacer de manera formal o informal, pero es simplemente evaluar qué activos tienes en tu startup, pues tengo estos datos, tengo estos recursos en servidores, tengo este batch en recursos para OpenAI. Todos esos activos tienes que ver cuáles son los riesgos que le afectan, vulnerabilidades, cuáles pueden ser riesgos operacionales de cualquier tipo. Y cuando analices eso y evalúes también cuál es el impacto que tienen esos riesgos, pues ahí puedes definir realmente cómo de importante para ti es la ciberseguridad. Porque si de pronto detectas que se puede hacer con una matriz muy sencilla. Luego puedo dejar, hemos hecho en Odisei un recurso, una guía de ciberseguridad aplicada con Google a la ciberseguridad aplicada a la inteligencia artificial, y ahí se explica un poco cómo hacer el proceso. Y básicamente eso nos permite establecer un umbral de cuánto de importante y qué medidas para mitigar esos riesgos tendríamos que implementar. La realidad es que no te puedo decir, o sea, he comentado los riesgos más generales y las medidas de ciberseguridad básica, pues LLM Firewall o Guardrails, que básicamente es un sistema que evalúa las llamadas que se hacen a la IA generativa para ver si tiene algún problema de que han salido datos sensibles o que están comentándose ciertas temáticas que no son los correctos. Luego se puede aplicar también límites, pues como Cloudflare para lo que es los límites de request. Entonces, a partir de lo que son los riesgos, ya luego podemos obtener muchísimas opciones de medidas de mitigación, ¿vale? También hay otras opciones, no tenemos por qué mitigarlos, podemos en este caso modificar lo que es nuestro activo para que no se dé ese riesgo, o podemos incluso trasladar ese impacto, ese riesgo a un tercero a través de un seguro. Es decir, se pueden hacer o trasladar la seguridad de un componente a un tercero. Podemos hacer que nuestra base de datos, pues en lugar de tenerla desplegada nosotros en un servidor, la tenga desplegada en un servidor dedicado pues, en Azure o en cualquier otra plataforma que consideremos más seguro que nuestro servidor local. Aunque, bueno, vulnerabilidades va a seguir teniendo. En todas partes. Pero bueno, en definitiva ese es un poco el resumen. De acuerdo. Y para aquellos equipos que tienen una solución, tienen un pequeño código, tienen una pequeña herramienta, agente de IA, pero no tienen la capacidad todavía para haber desarrollado o protegido esa solución, ¿cuál sería el primer paso? Has comentado el análisis y has comentado cómo definir el umbral, pero si tú estuvieras en la piel, si tú formaras parte de ese equipo que no tienes prácticamente recursos económicos como para contratar una solución, ¿cuál sería ese primer paso que es esencial para poder proteger esa solución? Vale. Vamos a irnos a modo guerrilla. Es decir, tenemos pocos recursos, tenemos poco conocimiento, te diría, y queremos lanzar nuestra solución, ¿vale? Ahí lo que te diría son dos cosas muy concretas. La primera es que tratemos de securizar sobre todo el backend. Es decir, que el backend al final es la parte de código que pues, realiza las operaciones de tráfico de información entre lo que es nuestra plataforma, el usuario y nuestra base de datos o los servicios que tengamos. Entonces, para eso, te diría que es el bloque que tenemos que fortificar más de cara a desplegar en Internet, y el cómo, si encima tenemos bajo conocimiento en la materia de ciberseguridad, aquí el approach más cercano a tener una persona dedicada a eso es que el propio sistema evalúe, es decir, estamos desarrollando, imaginemos, con Cloud, Sonnet, nuestro backend, nuestra API, que lo evalúe otro modelo. Pues lanzar, en este caso, otra llamada de Gemini 3 Pro para que evalúe nuestro código y realmente le estemos preguntando, oye, ¿ve alguna vulnerabilidad? En el caso de que haya alguna vulnerabilidad, ¿cómo se parchea? Y luego lo puede incluso programar ahí al parche. Pero sí que tengamos una revisión mínima, sobre todo dándole contexto general
es muy importante que a la IA, cuando haga esa evaluación, le digamos para qué es nuestra herramienta, en qué infraestructura está montada. O sea, la IA también nos puede ayudar a protegerse de este tipo de ataques cuando estamos en una fase tan inicial. Y en un futuro, lo que se dará son soluciones automatizadas, modo agente, que evalúen nuestro código, que generen los parches y que realmente sean nuestros guardianes, porque también en la otra perspectiva, en el lado oscuro, tendremos agentes de ataque que tengan en cuenta todas las vulnerabilidades que salen diariamente, y será una lucha entre ellas, para que nos entendamos. No, muy interesante y yo creo que les has dado con muchísimas claves para proteger esa primera solución o ese primer prototipo que están trabajando en el hackathon. Nos quedan 2 minutos para terminar con la hora. No sé si quieres dar algún consejo o animar desde tu experiencia ya como emprendedor, dejando a un lado la ciberseguridad a los participantes del hackathon. ¿Algún consejo para aquellos que están empezando en el mundo de las startups? Si es consejo de startup puro, Sí. el doble consejo que haría sería la validación y la honestidad con uno mismo. Es decir, tratar de conseguir una validación. No tiene que ser con una aplicación, puede ser con cualquier técnica que podamos aplicar para sacar un MVP, pero no tiene que ser técnico, no tiene que ser incluso una plataforma operativa. Tratar de conseguir una validación de tracción al menos mínima y que una persona esté dispuesta a decir, te pongo X cantidad de dinero por usar tu servicio. Sobre todo si es un B2C, es una jungla, es muy complicado, pero si es un B2B, la realidad es que conseguir ese primer paso es algo más fácil y refuerza mucho lo que es la hipótesis. Y el segundo, honestidad, es decir, siempre tratar de evaluar hipótesis y si no salen bien, pues ser justos con uno mismo, o bien la idea no sirve, o si sirve, pero hay un factor que tenemos que cambiar. Esos dos factores, buscar la validación o el rechazo rápido y ser pues, honestos con lo que está sucediendo. Pues muchísimas gracias por este último consejo. Hemos hecho un repaso desde las vulnerabilidades más importantes y los riesgos que pueden afectar a las soluciones que vais a desarrollar en el hackathon. Hemos hecho un repaso de cómo empezar, cómo definir ese umbral. Nosotros dejaremos en la intranet esa guía elaborada por Odiseya y Google.org en el marco del proyecto para que la tengáis todos a mano. Y luego Miguel Ángel estará acompañándonos como jurado en el hackathon Odiseya for Good. Entonces, si queréis conocerle en persona y poder preguntarle, pues os animamos que todavía estáis a tiempo de presentar vuestras soluciones al hackathon. Y nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y a todos los que nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odiseya. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos, bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad.
y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios.